Bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en este curso organizado por MRCI Legal Cloud. Para mí, pues como siempre, es un gusto poder compartir con todos ustedes, sobre todo pues con una firma tan importante como lo es MRCI, con quienes pues prácticamente desde inicios de este año hemos tenido la oportunidad de estar primero de manera presencial allá en la ciudad de Oaxaca, en un diplomado que se celebró a principios de este año, cuando todavía estábamos en la normalidad, por así llamarle, o en la antigua normalidad. Y ahora, pues bueno, bajo los cánones que indica la nueva normalidad, pues estamos aquí a través de este curso en línea que se organiza en materia de amparo fiscal. Así que bueno, pues vamos a tener una tarde bastante laboriosa, una tarde bastante cargada de información. Así que sin mayor preámbulo, pues vamos a dar inicio a lo que es el curso del día de hoy. En primer lugar, pues déjenme decirles rápidamente que vamos a estar trabajando nada más para comentarles desde este momento hasta las 8 de la noche, un poquito más si es necesario también. Por supuesto, cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, pueden ustedes formularlas a través de la plataforma y directamente el equipo de MRCI me las hará llegar para poder darle contestación a las dudas, planteamientos que ustedes puedan tener. En segundo lugar, comentarles que voy a dividir la presentación del día de hoy en dos bloques, en tres bloques más bien dicho, así es como vamos a estar trabajando. En primer lugar, pues vamos a abordar algunas generalidades que me parece que son fundamentales al momento de abordar el tema del juicio de amparo. No podemos abordar temas de amparo fiscal si no hemos comprendido a cabalidad qué es el juicio de amparo. Entonces, me parece que en principio lo que tendríamos nosotros que dominar, tendríamos que conocer, pues son las generalidades del juicio de amparo. En ese sentido, el primer bloque de la charla de hoy la vamos a ocupar en ese tema. En segundo lugar, el segundo bloque lo vamos a ocupar para hablar respecto de temas relativos al amparo indirecto, temas de procedencia, plazos, modos de presentación, etcétera. Por supuesto, vamos a abordar también algunos tópicos pues de lo del día de hoy, que es el amparo electrónico, la famosa firma electrónica, quién sí, quién no, qué hay que hacer, dónde la puedo descargar, etcétera, etcétera. Vamos a comentar ese tema. Luego vamos a hablar también lo mismo del tema del amparo directo, y el tercer y último bloque vamos a hablar tópicos relacionados con el amparo en materia fiscal y en materia penal fiscal. En ese sentido, pues bueno, como les dije, vamos a tener una tarde cargada de información. Vamos a tener un par de recesos también. Yo sé que de repente pues el estar conectados a una computadora puede ser un poquito desgastante. Particularmente les debo de confesar que a mí me parece mucho más pues interactivo, por supuesto, el dar las clases presenciales. Extraño las clases presenciales, por supuesto, pero bueno, tenemos que adaptarnos a estas nuevas modalidades. Entonces, pues para que se nos haga lo más ligero posible el trayecto que vamos a tener el día de hoy, pues yo les propongo que tengamos un par de recesos, 10 minutos cada uno de los recesos. El primero lo vamos a tener pues, un poquito antes de las 5 de la tarde, el segundo un poquito antes de las 7 de la tarde, y al regreso pues ya nos vamos de corrido hasta terminar. Bueno, pues sin mayor preámbulo vamos a dar inicio entonces a nuestro curso del día de hoy. Insistir en mi agradecimiento porque estén aquí presentes. Y yo creo que cuando hablamos de materia de amparo, lo primero que debemos nosotros de tomar en consideración pues es el hecho de que estamos frente a una materia que en México sabemos perfectamente es una materia importante, es una materia trascendente, es quizá el ámbito o la materia jurídica más importante. Cualquier abogado mexicano debe conocer de la materia de amparo, eso no me queda la menor duda. Es decir, podremos, por ejemplo, especializarnos en temas fiscales, como en el caso concreto. Podremos especializarnos en temas penales, que un servidor, pues tengo que decirles que me precio de ser penalista. Podemos especializarnos en temas de civil, en temas agrarios, en temas, no sé, del ámbito que ustedes quieran, pero la materia de amparo es una materia que es transversal. Es una materia que es transversal porque lo mismo nos sirve a los penalistas, que nos sirve a los fiscalistas, que nos sirve a los agraristas, que nos sirve
a los laboralistas. En ese sentido, pues la importancia de la materia queda expuesta a partir no solamente de esta razón que acabo de comentar en cuanto a la transversalidad del juicio de amparo, sino además también en cuanto al carácter histórico que siempre ha tenido. Sabemos que el juicio de amparo es motivo de orgullo en nuestro país. Sin lugar a dudas, pues la materia de amparo es una materia básica. Insisto, desde 1847 el juicio de amparo ha sido instituido a nivel federal y de hecho un poquito antes, 1841, a nivel estatal. Aquí en Yucatán un servidor vive, radica, soy originario de Yucatán, de Mérida, Yucatán, y bueno, pues con todo orgullo les puedo decir que el padre del juicio de amparo, Manuel Crescencio Rejón, pues es precisamente yucateco y fue para la Constitución Política del Estado de Yucatán, donde por vez primera se instituyó al juicio de amparo. Entonces, tanto históricamente como en cuanto a ya lo que viene siendo la parte pragmática, el juicio de amparo cobra especial relevancia. Sin embargo, hay que recordar también que esta es una materia que precisamente por sus prácticamente 170 años ya de convivencia en nuestro ecosistema jurídico, pues también debemos nosotros de recordar que ha tenido grandes cambios y quizá los cambios más importantes que ha tenido la materia de amparo pues son los que se han dado en la última década. Recordemos que a nivel constitucional cambios muy importantes vinieron en la materia de amparo desde inicios de la década que recién ha concluido. El 6 y el 10 de junio del año 2011, o sea, prácticamente hace 9 años, se publicaron un par de reformas constitucionales a nivel juicio de amparo que prácticamente vinieron a trastocarnos no solamente la parte, llamémosle, procesal de la materia, porque sabemos claramente que a partir de estas reformas, pues vino la ley de amparo que está vigente al día de hoy, sino que también vino a introducir diversos tópicos que forman parte de la actualidad del juicio de amparo, tópicos que antes no estaban presentes y que hoy son parte del día a día, como por ejemplo puede ser el caso del objeto de protección de del juicio de amparo, que lo son los derechos humanos al día de hoy. Tenemos igual el caso del interés legítimo como pues una vía de acceso que se incluye dentro de lo que viene siendo el amparo a partir del año 2011. Tenemos también el tema de la ponderación de derechos, a resolver la suspensión, la ponderación, la suspensión ponderativa, la apariencia del buen derecho, el amparo adhesivo, el amparo electrónico. Todo ello son modalidades, son novedades, vamos a llamarla así, que se instituyen a partir de este par de reformas. Hay que recordar que este par de reformas, a su vez, pues también vinieron a complementar una reforma anterior que fue también de gran calado para la materia penal. Recordemos que el 18 de junio del año 2008 se publica la reforma que viene a modificar todo el sistema de enjuiciamiento penal. Quizás estas 3 reformas a la Constitución, la penal, la de amparo, la de derechos humanos, pues marcaron el inicio de una auténtica transformación en el ámbito jurídico por la trascendencia, por la relevancia que revisten estas materias. No estoy, por supuesto, menospreciando a otras grandes reformas que se han hecho, como por ejemplo la reforma laboral o como por ejemplo la reforma en materia de justicia cotidiana, como se le llama al artículo 17, pero evidentemente esas son reformas que pasan en muchas ocasiones a segundo plano cuando vemos la magnitud que en su momento tuvieron estas reformas constitucionales del año 2008 y del año 2011. Pero hay que recordar que además también hubieron una serie de decisiones que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la década pasada, que de igual manera vinieron a introducir tópicos que hoy son parte fundamental de la materia de amparo, como por ejemplo lo puede ser el expediente Varios 912/2010, mejor conocido como el caso Rosendo Radilla. Recuerden ustedes que este caso, pues prácticamente fue el que vino a instituir en México el control difuso de constitucionalidad, vino a instituir también el control ex oficio de convencionalidad, que eran temas que hasta antes de su resolución, que fue por ahí del mes de junio también del año 2011, julio aproximadamente, si no me falla la memoria,
pues eran temas que en México no se daban. Quizá ahorita, por ejemplo, si uno tratara en un juicio contencioso administrativo a nivel federal, en un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal, perdón, ante el Tribunal de Justicia Administrativa a nivel federal, por ejemplo, plantear la inconstitucionalidad de algún precepto de la ley del ISR, o por ejemplo, plantear la inconstitucionalidad de algún precepto de la propia ley de procedimiento contencioso administrativo a nivel federal, pues esto los abogados de hoy quizá lo puedan ver como algo normal. Quizá los que se formaron a partir de la década pasada, pues verán que el control difuso es algo ya de uso hasta cierto punto cotidiano en los litigios en instancias ordinarias. Pero hay que decirlo de esta manera, hasta antes del caso Radilla, simple y llanamente en México no había control difuso y por ende el control de constitucionalidad era un control concentrado que se ejercía a través de los órganos del Poder Judicial de la Federación vía juicio de amparo. El juicio de amparo era por excelencia el juicio donde se dirimían cuestiones de constitucionalidad. Ahora vemos cómo, por ejemplo, en un juicio de nulidad, pues ya es posible plantear temas de inconstitucionalidad buscando, por ejemplo, lo que viene siendo la inaplicación de algún precepto normativo que sea de la competencia del Tribunal de Justicia Fiscal e incluso ante las propias autoridades administrativas, el SAT, el IMSS, digo, sabemos que es difícil en la praxis que de repente se puede llegar a dar esto, pero pues, es una realidad que ante las autoridades administrativas también es posible que en un momento dado se pueda plantear la inconstitucionalidad de algún precepto que tuvieran que aplicar. Tenemos igual la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, una resolución que también vino a marcar un hito, lo mismo que el caso Radilla. El caso Radilla ya lo hemos dicho por el tema de que fue quien introdujo el control difuso de constitucionalidad, la posibilidad de que cualquier juez, bajo su competencia, pueda analizar la constitucionalidad de las normas y actos que frente a él se plantean, pues revistió una novedad en ese entonces. Lo mismo que la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, resuelta en el mes de septiembre del año 2013, que pues prácticamente lo que vino a hacer fue a introducir de manera obligatoria para nuestro país la obligatoriedad de las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta antes de esta resolución, las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues eran algo así, eran visto como algo muy exótico, eran visto como algo que era propio de teóricos, de profesores de universidad que estudiaban y enseñaban el derecho internacional de los derechos humanos, pero cuando uno quería de repente hacer valer en alguna demanda, en algún agravio, en algún argumento, algún alegato, con base en el derecho internacional de los derechos humanos o con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues de repente eras visto como alguien ajeno a la realidad de nuestro país, alguien que se basaba en teoría y no en cuestiones prácticas, alguien que simple y llanamente era pura fantasía lo que estabas planteando, y a partir de la contradicción de tesis 293-2011 vemos cómo la Corte dice, señores, es vinculante para los jueces mexicanos en sus términos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual sin lugar a dudas pues también constituye un avance. Si hoy hablamos también de la existencia de un bloque, de un parámetro de regularidad constitucional en nuestro país que se compone a partir de las normas jurídicas que contienen derechos humanos previstas en la Carta Magna Federal y aquellas normas internacionales que también contienen derechos humanos en tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país, pues vemos cómo se forma lo que hoy se conoce o se denomina como el control, como el parámetro de control de regularidad constitucional en nuestro país, que es prácticamente lo que se constituye, lo que se erige en la norma suprema. No debemos olvidar, insisto, ¿por qué hacer este repaso? Este repaso lo hago porque me parece que hay algo muy importante. Aquí estamos hablando de amparo fiscal. Estamos hablando de amparo fiscal o vamos a hablar de amparo fiscal, pero evidentemente sabemos que para que podamos hablar de amparo fiscal, antes hubieron otras instancias. Hubieron instancias ante autoridades administrativas.